Veo a Chile en esta nueva oleada de gobiernos progresistas como un país que sigue de alguna manera cultivando una idea ideológica, una matriz ideológica muy de larga data en Chile, que es la idea de que es un país excepcional. De alguna manera Boric y el gobierno actual también representa esa idea de que Chile es un país que de alguna manera es distinto. Creo que el rechazo incluso a la nueva constitución apelaba en mucho sentido a esta idea de que Chile es un país diferente. Algo que es totalmente injustificado, digamos. Chile está tan asociado a los proyectos latinoamericanos como cualquier otro de los países del continente. Es interesante cómo de alguna manera busca aislarse y busca construir una autonomía respecto al resto que en realidad creo que es uno de los grandes problemas que enfrenta el país. La incapacidad de dialogar con sus vecinos, de aprender de los otros, de encontrar experiencias que sirvan. Por ejemplo, cuando se pensaba en el proyecto constituyente, en Chile se pensaba más en los países de Europa que en las experiencias como Bolivia o como Ecuador o como otros países del continente que han tenido procesos constituyentes. Entonces es muy interesante cómo se sigue cultivando esa matriz ideológica tan conservadora. Hay muchos factores que explican por qué la nueva constitución no pasó y no fue aprobada, pese a que ofrecía una cantidad de derechos sociales importantes para los chilenos. La primera que yo considero muy relevante y que hay que destacarla fue la cantidad de fake news que lanzó la derecha. Esto no es novedad en la historia chilena o en la historia de cualquier país, la derecha constantemente lanza fake news. Sin embargo, en esta elección en particular, el monto y la cantidad de noticias falsas es muy llamativo. Lo segundo tiene que ver con que el gobierno de alguna manera realmente no se la jugó por el proceso, finalmente no comprendió la importancia, fue bastante ingenuo en pensar que simplemente porque estaban ofreciendo muchos derechos sociales la gente iba a votar a favor de la Constitución. Y creo que un tercer elemento importante tiene que ver con la Constitución misma. Es una Constitución bastante compleja, muy larga, que a veces se entiende, a veces incluso las personas con mayores conocimientos son incapaces de comprenderla. Entonces la gente finalmente no la leyó, se quedó solamente con lo que decían las noticias o con lo que decían los titulares, y eso explica de alguna manera toda esta cantidad de rechazo que la democracia en Chile sufre de una condición de salud quizás inigualable al resto de la historia chilena. Si uno ve las encuestas, la gran mayoría de las personas plantea de que en realidad los problemas se resuelven con mayor democracia. En el 2019, en pleno conflicto, en pleno levantamiento, le preguntaba a las personas qué pasaba con la democracia y la gente cada vez creía más en la democracia. Y eso pasa hoy en día. En realidad, la gran mayoría de las personas está confiada en que con democracia se pueden resolver los problemas. Sin embargo, por supuesto, siempre hay sectores minoritarios que están apostando de alguna manera a gobiernos autoritarios, pero en realidad eso es bastante menor en esta coyuntura muy particular que vive Chile.